Vientos. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3, 4. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Así es, bienvenidos al tercer episodio. El día de hoy vamos a discutir Solos en Casa o Home Alone. O Mis Pobres Angelitos en Hispanoamérica. Home Alone 4 en inglés. Es correcto. Interesante que hayan hecho la referencia tanto en español como en inglés. Exacto. De la película. Empecemos por platicar de qué trata. ¿Qué pasa en este episodio, Ozzy? En un overview muy corto, es la primera vez que vemos a Francis en casa. Regresa de la escuela militar, sabemos que está en una academia privada en Alabama, Bueno, es chistoso porque nunca te dicen en dónde está situado Malcolm. Uh-huh. Digamos que lógicamente está en California, en San Diego, en las zonas residenciales, pero dicen que está muy lejos. Pues está en Alabama. O sea, es el único lugar que vemos que sí está ahí en móvil. O sea, sí se sabe que está en Alabama. Sí se sabe que está en Alabama. No sabemos en qué condado, pero está en Alabama. Se llama Marlin, ¿no? La Academia Marlin. Academia Marlin. Esto es porque Hal y Lois van a ir a una boda. Y van a estar fuera. Y entonces llaman a Francis para que cuide a los niños. Y Malcolm escucha a Hal y Lois hablar en secreto de que están pensando que tal vez sí... Para ver su comportamiento. No te dicen como tal qué es lo que va a pasar, pero quieren ver cómo se comporta Francis ese fin de semana para poder tomar una decisión. Y hasta ahí se queda como que el tema, ¿no? O sea, uh-huh. Como bien es sabido, o sea, obviamente ya hemos hablado en los episodios pasados que pues los niños quieren un a Francis. O sea, lo ven como una figura... no paterna como tal, pero a lo mejor como una figura de admiración, tal vez. Es pues el hermano que más quieren. Y pues se nota que pues les gusta que esté pues en casa, ¿no? En este episodio sobre todo se ve que sí participa un poco en la crianza. Sí, no es totalmente un hermano separado, sino también se ve que los quiere mucho y participa en la crianza. Malcolm toma este comentario de Lois como una señal de que este es como el fin de semana de prueba para ver si Francis puede volver y quedarse permanentemente en la casa. Y entonces les dice a los otros dos chicos que este fin de semana tienen que comportarse, todo tiene que salir bien, porque podría significar el regreso permanente de Francis. Francis entonces, ya una vez que Hal y Lois se fueron, recibe una llamada de tres de sus amigos, unos amigos loquísimos. Es la primera vez que nos introducen estas tres personas, Richie, Justin y Circo. Y Circo, en inglés Circus. Circus. Ajá, que ya es el más loquillo de los tres, ¿no? Tiene ahí como, o sea, es evidente que estas tres personas tienen un problema de abuso de sustancias muy notorio. Lo vemos a él rayándose el brazo, Se está tatuando. Se está tatuando a él mismo. Llegan estas tres personas y hacen un desastre, como si hubiera sido una masiva, ¿no? Pero, o sea, como si hubieras invitado a 80 cabrones a tu casa, ¿no? Uh-huh. O sea, que justo Francis dice, ¿quién diría que tres sujetos pudieran causar daños como estos, ¿no? Así es. Nos presentan estos tres personajes por primera vez en la serie, y de hecho hablábamos mucho del doblaje acerca del gran cast que tiene esta serie, y es la primera vez que escuchamos al buen Pepe Toño Macías haciendo a Richie, esta persona muy conocida por hacer a James Memes en Pokémon. Es cierto, es ahí donde lo había escuchado, tienes razón. Es correcto. Ellos están muy asustados de que van a llegar sus papás y van a ver un desastre y pues se va a ir para siempre Francis de nuevo. Y empiezan a arreglar todo, lo dejan prístino, dejan la casa súper limpia y dicen, esto es peor porque
pues se van a dar cuenta que hay algo, ¿no? Algo pasó, ¿no? Entonces, en el afán de intentar hacer que se vea un poquito más desordenado, Malcolm toma unas papas y las pone sobre una repisa. Una repisa y se cae encima. Sí. Él tiene un accidente, se lastima la cabeza. Nunca vemos la herida tal cual, pero se implica que es grave, ¿no? Reese dice que se le ve incluso el cráneo, ¿no? Y entonces tienen que llevarlo al hospital. Aquí es donde yo digo, ¿no? Donde Francis deja de ser irresponsable, ¿no? Deja un poco la fiesta y el desmadre y dice, bueno, tengo que hacerme cargo de mi hermano. Uh-huh. Antes de esto se introduce, bueno, es un personaje que ya conocimos en el primer episodio, de hecho, pero hay una interacción al final del día de clases de Malcolm. Lo manda a llamar la profesora y le dice, oye, sé que tu casa pues no es no vienes de un hogar muy bueno, ¿no? O sea, como... Exactamente. Y pues solamente quiero que sepas que tienes mi apoyo, puedes pedirme lo que sea. Y en el momento en que ellos están en el hospital les dicen la cuenta, ¿no? Les dicen, van a ser $400. Digo que en ese entonces pues... En ese entonces han de haber sido como unos 4,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y ellos no tienen con qué pagarlo, así que recurren a esta maestra, ¿no? Ella llega, les dice, no, lo siento, pero pues soy maestra. No gano mucho. Creo que dice, tengo $60, ¿no? En mi cuenta. Y Malcolm le dice, bueno, aceptan tarjeta, ¿no? Aceptan crédito. Ella dice, no, lo siento, o sea, cuando yo te ofrecí mi ayuda era como ayuda psicológica, como amigos, pero pues no puedo pagar esa cantidad. Y la hacen sentir mal, a través de la culpa es que la convencen de pagar, ¿no? Al mismo tiempo es la historia en paralelo de Lois y Hal. Es correcto. ¿Y qué pasa con ellos? Están en un camino a una boda, se ve que es lejos porque, bueno, Lois hace la ilusión de que pues, prácticamente condujeron 1,000 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Van con la familia de Hal y es la primera vez que se menciona que la familia de Hal no les cae bien Lois. No quieren a Lois. Es la primera vez en toda la serie que se menciona esto y es algo que sí es recurrente ya después en la serie. Uh-huh. Otra cosa que es recurrente y que se ve es lo caliente que son ellos dos, un poco como Morticia y Homero, de los Locos Adams. Llevan años casados, tienen 4 hijos y sin embargo siguen siendo muy calientes. Muy cabrón, ¿no? Son unos cachondos, son unos cochinos. Y les vale más el momento, lugar donde estén, cualquier momento es lugar para pues, un caldo, ¿no? Entonces... Así es, y literalmente, ¿no? Como si fueran adolescentes, ellos en esta boda, es muy obvio que la familia de Hal no quiere a Lois y ellos terminan pues caldeando, diríamos en México, ¿no? ¿Cómo dirían? Cachondeando. Mi papá decía trafajando en la limusina de los novios. Vuelven ellos de la boda, encuentran que todo está normal, más o menos, y los niños tratan de ocultar el hecho de que Malcolm tiene una herida muy grande. Tiene sutura. Y está vendado de la cabeza. Los papás vuelven. Lois está como, a ver, ¿qué pasó? No, parece que todo en orden. Y se da cuenta que... Porque Malcolm trae un gorrito. Ella se lo quita y dice, es todo, ¿no? Es todo. Pues creo que les dice como, ay, chicos, o algo así, ¿no? Muchachos. Y se dan cuenta entonces que realmente no era para tanto, ¿no? Ellos estaban muy asustados. Ya viéndolo desde esta perspectiva, ya siendo grandes, de chiquito, sí, una pequeña cosita, haces un pequeño error, tratando de arreglarlo, se vuelve cada vez y más grande. Una bolita de nieve. Exactamente. Y más grande te das cuenta que, bueno, si es una emergencia médica, pues claro que puedes tomar el carro, claro que puedes... tomar las tarjetas de crédito, claro que es una emergencia médica, exacto, ¿no? Pero justamente ahí, bueno, solo para terminar el capítulo, prácticamente al final del día dicen, ok, nos dimos cuenta de que la escuela militar fue lo mejor para ti y va a seguir ahí, ¿no? O sea... Exactamente, le sale el tiro por la culata. Que prácticamente era para ver si era correcto haberlo mandado a Marlin.
Se les voltea la tortilla a los niños. Pues prácticamente pues sí, o sea, no era lo que estaban pensando de dejarlo volver, ¿no? Aquí en este capítulo es la primera vez que vemos justamente como tú dices al Francis responsable, y que justamente a mí me gusta mucho recalcar que Francis es un líder nato, ¿sabes? O sea, es como, ok, a ver, vamos a llevar a Malcolm al hospital, ¿cómo lo llevamos? Si no podemos llevar el carro, pues vámonos en reversa, ¿no? Que es una de esas escenas que se me quedaron muy grabadas de Malcolm de chiquito, y se me quedó muy grabado esa ternura. De nuevo, ¿no? En cada episodio ha habido un momento de ternura fraternal, de entre hermanos, donde Francis está conduciendo hacia atrás y Malcolm tiene la cabeza cubierta, que por cierto esa escena donde sacan a Malcolm con la cabeza cubierta, parece que lo meten a fuerza a la camioneta, al coche, parece que lo están secuestrando. Y yo, si hubiera sido un vecino en ese momento, sí, me hubiera quedado así como, ¿qué está pasando, no? Francis está conduciendo de reversa y Reese le dice, deberías ver esto. Francis es un genio, ¿no? Francis es un genio. Francis, en inglés le dice, he's kicking ass, creo, ¿no? Viniendo de un personaje que a lo mejor es algo que yo pienso por cómo se comporta en episodios después, pero es un personaje que no relacionamos con un personaje sensible o que se sienta cómodo expresando sus emociones. Él expresa una admiración o un cariño por uno de sus hermanos. En el pasado fue Malcolm, en este es Francis. Siempre nos recuerdan que se quieren mucho, ¿no? Que hay mucho cariño en esa familia. Y es muy chistoso porque incluso Reese termina siendo uno de los personajes más sensibles de toda la serie. Porque debajo como que justamente de este morro duro y bully, hay como que este güey que se preocupa por sus carnales, ¿no? Incluso hasta por luego novias que tiene o cosas así, o cosas incluso propias, ¿no? Esta escena donde justamente ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior, que justo cuando Malcolm tiene el accidente, es como, a ver, ¿estás bien? A ver, déjame ver, ¿no? Pues tráeme hielo, tráeme el antiséptico, no contestes, ¿no? O sea, casi de que vamos a hacerlo todo así, ¿no? O sea, no es como de, a ver, voy a esperar y voy a llamar y... O sea, Francis creo que es una persona que justamente actúa rápido, ¿no? O sea, es como esta persona que es... Vamos a hacerlo ya, güey. O sea, no me voy a esperar a que... Sí, que se pone a la altura de la situación, ¿no? Correcto. Que sí echa de pero cuando hay una emergencia, reacciona como un adulto, ¿no? Y es justo el comentario que hace Lois cuando regresa, ¿no? Maduraste. Esa escuela te ha hecho madurar mucho, es lo que le dicen. Es ¿no? correcto. Hicimos una buena elección. Cuando Malcolm está saliendo de la clase, ¿cómo se llama? ¿Señorita Caroline? O... Caroline Miller, ajá. Caroline Miller, que es la clase de los Krill Boys. Y la maestra le dice, oye, ¿puedes quedarte un poco? Stevie le hace un comentario, le dice, querido diario. En inglés le dice, Dear Penthouse. Penthouse es una revista para adultos, ¿no? Una revista para adultos en donde había una sección muy famosa donde hombres escribían supuestamente sobre contando sus experiencias sexuales, ¿no? Por ejemplo, estuve con mi maestra, lo hice en un avión. Querido Penthouse, creí que nunca me pasaría a mí. Sí. Es normalmente así comenzaban esas cartas. Stevie está haciendo la implicación de que se va a dar a su maestra. Y de hecho, cuando su maestra le dice, es que quisiera acercarme más a ti, por eso él dice, diablos, realmente sí quiere conmigo, ¿no? Y se implica además que la maestra no solamente tiene un amorío con el conserje, sino que además es un poco alcohólica, ¿no? Sí. Se hacen dos referencias. Justamente ahí dice, me tomé un trago con él. Un trago y ya todo el mundo olvídalo. Dice, ajá. Y cuando está en el hospital, de que perdóname, estaba bebiendo Chardonnay cuando me llamaste y tuve que tomar un taxi, estaba bien pedo, no podía manejar, ¿no? Exactamente. Y que en realidad sí hay cierta admiración de la maestra Caroline por Malcolm, porque es como, desde el primer capítulo fue la que fue a visitar, a decirle a Lois, oye, tu hijo es un genio, güey, ¿no? O sea, y que siempre está como que, bueno, eso ya se ve en otros episodios, pero sí se ve una admiración, a lo mejor en algunos capítulos se ve un poco más así como de aval, al lado de cierta atracción, me gustaría decirlo así, pero sí existe, o sea, pero son guiños muy chiquitos. Creo que la intención es un poco hacer ver que esta maestra es un poco solitaria. Sí.
O sea, que estos güeyes se lastiman por nomás porque sí. O sea, hay un montaje justamente de que dice, que llegan al hospital y les dice la recepcionista, ay, ustedes otra vez. O sea, Ya son clientes frecuentes. Ya son clientes frecuentes. O sea, y Malcolm voltea a la cámara y dice, creo que tenemos historia aquí. Y es un montaje donde el Francis está jugando con un cuchillo, lo lanza y pone la jeta. El Malcolm Reese se está quedando dormido, ¿no? Con unas tijeras. No, ni siquiera está quedando dormido. Nada más está así con unas tijeras y llega Reese y tuvo hecho un globo. Con un globo lo explota. Reese perfora una lata con un clavo de aerosol. Sí, es cierto, de WD-40. Ajá, ¿no? de esas que te explotan, ¿no? Sí. Y la que más me cagó la mejor de todas. Una de mis escenas favoritas de toda la serie. Que le está dando vueltas a una rueda trasera de una bici y el Dewey va a morder. ¿Por qué harías eso, güey? Lo quiere morder. ¿Por qué harías eso? Te vuela dientes, güey. Sí. ¿Qué te pareció esta historia B de Hal y Lois? Creo que es justamente para que te des cuenta de que te lo dan a entender en capítulos posteriores, pero te das cuenta de que se quieren un chingo. O sea, aparte o sea, porque es muy común que en los matrimonios, después de llevar tantos años casados, ya no haya como esa chispa o el deseo sexual o el tema de quererse como pareja. Uh-huh. Y te das cuenta de que justamente pues Hal y Lois, o sea, a pesar de que llevan 17 años casados, pues se siguen queriendo como si fueran novios de la prepa, de la universidad, ¿no? Sí, que de cierto modo es una forma de subvertir la expectativa que se tiene de los sitcoms, ¿no? Normalmente el marido y la mujer se odian o por lo menos no tienen una relación tan buena. Ese humor boomer de odio a mi esposa, ¿no? Así o sea, es. De que la esposa es la raíz de todos mis problemas. Así es. Pero es que no la estamos viendo desde la perspectiva de Hal y Lois, la vemos desde Malcolm, uh-huh. Que es como de la escuela es una mierda, mi familia es una mierda, toda mi vida es una mierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, que creo que justamente esta historia B es justamente hacer hincapié en que Hal y Lois se aman un chingo y aparte de que Hal prefiere a su esposa que a su familia. Uh-huh. Porque justamente cuando están en esta escena que están en la misa, que Lois le dice, tu familia me puso un sobrenombre, me puso Lois como un denominador, ¿no? Ajá, se pierde un poco este chiste en español, ¿no? En inglés la frase lowest common denominator es el mínimo común denominador. Ajá. O bueno, el chiste aquí es que el nombre Lois suena mucho como lowest. El más bajo, ¿no? Uh-huh, así es, el más bajo denominador. Uh-huh. Y odian a Lois, la familia de Hal. No la quieren, ni siquiera le dirigen la palabra, ¿no? No, o sea, o si lo hacen es por prácticamente cortesía y eso... Que hay un capítulo después cuando van a visitar al papá de Hal, que ya se ve mucho más marcado, pero sí, o sea, y te das cuenta justamente de que Hal la defiende, uh-huh. Hal la defiende de su familia, sí. O sea, de que es que prácticamente te das cuenta en episodios también posteriores, pero que justamente Hal es una persona que necesita ser apaciguada. O sea, Hal necesita una persona que le esté jalando las orejas, porque si no es igual que sus hijos. Uh-huh. Es igual de infantil, es igual de irresponsable, igual de distraído. O sea, Hal es otro hijo de Lois, uh-huh, prácticamente. Así es. ¿Algo más que quieras comentar sobre este capítulo? ¿Algo que te haya parecido interesante? Creo que, como lo habíamos mencionado en capítulos pasados, es la primera vez que vemos una interacción de Francis en la casa. O sea, no solo por teléfono o por cartas o lo que sea. O sea, Francis no tiene una historia B. Uh-huh, Francis está en la historia principal. Historia. Más bien los que están en la historia en el side quest son Lois y Hal, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente son lo que pasa en la casa y Francis. Uh-huh. Aquí Francis ya toma como tal el liderazgo, bueno, el main character del episodio. De este episodio. Y nos damos cuenta también ya de cómo es la personalidad de Francis más allá de lo que se ha podido ver por teléfono. Uh-huh. Hay otro chiste que también se pierde. Bueno, más bien al revés. Es un chiste que agregaron, más bien, o que le da otro sentido. Cuando estos tres amigos de Francis se van... que se los lleva al bote. Se los lleva la policía. Francis dice, les quiero enseñar un truco. Necesito, una lata de gasolina y un animal disecado de Dewey. Un animal disecado de Dewey. En el original, en el inglés, él dice un peluche. Oh. En español... Stuffed animal, ¿no? Ajá, exactamente.
Bueno, y también tiene sentido porque al final sabemos que, o sea, en los capítulos más recientes que Doi le encantan los animales y los lleva a su casa. Entonces ya Eloy se lo tiene prohibido, ¿no? Incluso con el tema del perro. Este también sería un episodio, ¿no? Que se podría resolver muy fácil. Claro, mamá, al Malcolm se le cayó una repisa que pusieron mal, vamos a ir al hospital, no te preocupes, todo está hecho. ¿Puedo utilizar una tarjeta de crédito para pagar este pedo? Sí, no hay bronca. Órale. Exactamente. Vamos a ver que, si no es que la gran mayoría de las tramas de estos episodios no podrían suceder el día de hoy ya. Por supuesto, y lo que te comentaba justo antes de empezar bueno, como todo el tema del proyecto, yo soy mucho más afín a los capítulos que son más recientes, a cuando ya los chavos ya están más grandes, porque justo empiezan a hacer los chistes un poco más maduros, o sea, como que, o sea, ya Dewey ya no es un niño, ya estos güeyes están en la prepa y como que empiezan a tener un poco más de conciencia. Pero sí, pues estaremos viéndolos todo. Esperen 151 capítulos de este incluso más los bonus para todo el tema de las referencias. Esto va a estar bien chido, banda. O hasta donde aguantemos. Yo estuve investigando sobre podcasts similares. Hay otros 2 podcasts en inglés que son básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, están viendo episodio por episodio y haciendo un comentario, un podcast por cada uno. Uno de ellos, de hecho, está en este momento, creo que van en el episodio 60 o algo así. La mitad Shout out para esos podcasts, nuestros podcast primos o hermanos. Uno de ellos se llama, me parece, The Krill Boys, los Krill Boys en español. Y hay uno que se llama Podcast in the Middle. Y hay otros, sé que hay otros, no somos los únicos. Lo que sí es que somos los únicos en español en México. Creo que justamente viene de eso, de que Malcolm tiene un público impresionantemente grande en Latinoamérica, sobre todo en México, y creo que fue justamente una de las razones por las cuales quisimos hacer esto, ¿no? O sea, porque creo que no hay, al menos nadie en habla hispana que diseccione los capítulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tal vez lo estemos haciendo de una manera un poco rápida o muy como que un pasón por arriba, pero trataremos que sea un poco más, pues, deep down the rabbit hole, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, que realmente deshebremos todo el capítulo. Y si ustedes encuentran algún error, que nos hayamos equivocado con algo, o algún comentario que quieran hacernos, pues acérquense, contáctenos a nuestras redes, dejen sus comentarios, díganos qué piensan del podcast, qué piensan de la serie. Y bueno, ¿algún otro comentario que quieras hacer? ¿Algo que nos quieras platicar? No, simplemente, bueno, ahora la gente que lo está escuchando, bueno, estamos también transmitiéndolo en TikTok. Trataremos también de hacerlo así las veces que estemos grabando. Ahora se está transmitiendo en mi canal, bueno, en mi canal de TikTok es Arshol. El bebecito. O el bebecito, pero próximamente, incluso ya ahorita que terminemos, se van a hacer las redes de Wilkersons. Muy bien. Pues déjenos sus comentarios, acérquense a nosotros, contáctenos y nosotros nos vemos la próxima, en el próximo capítulo. Chao. Cuídense mucho. Síganos en nuestras redes, mándenos sus comentarios. Estamos en TikTok como los Wilkersons Podcast, Instagram los Wilkersons, también estamos en Facebook. Nos pueden mandar un correo a wilkersonspodcast@gmail.com. Wilkersons se escribe WILKERSONS. También nos pueden mandar donaciones a ko-fi.com/wilkerpod. WILKERPOD. Coffee.com/wilkerpod. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.